formato que deben seguir. Tal cual está ahí, porque así me permite a mí que todos envían la información en forma homogénea. Cuando digo resumen del artículo, estoy hablando del que aparece en el documento. Mire que ahí se los pongo. Cuando pongo conclusiones del artículo, es lo que aparece en el documento. De no haber conclusiones, ustedes colocan NA, no hay conclusiones en el artículo. Ustedes ponen su grupo, el grupo quienes lo conforman y el código. El nombre de la revista no la tienen que investigar ustedes, yo se las estoy dando. Aquí la tienen, aquí abajo la tienen y también está en el artículo. Identificación y significado de palabras claves relacionadas a inmunología. Eso, las palabras claves las tienen en el artículo, ustedes las definen. Y esto sí lo tienen que hacer ustedes, consideraciones y conclusiones del grupo sobre la lectura del artículo. Esto es independiente si el artículo tiene o no conclusiones, de hecho, como parte del formato del artículo. Las consideraciones, me están escribiendo que cuántas consideraciones, que cuántas conclusiones. Ustedes deben armar este punto de acuerdo a la discusión que ustedes hicieron. Pueden ser 3 consideraciones, pueden ser 3 conclusiones, es de acuerdo a lo que ustedes hicieron, pero lo que no puede venir es una consideración y una conclusión. No sé si tienen alguna pregunta al respecto antes de iniciar la clase. Ok, como puse fecha de entrega esta semana, entonces vamos a designar para que recoja, para que le envíen esta tarea a Gómez Yadiris. Ella es la encargada de recoger todas las tareas de cada grupo, de cada coordinador, y me las envía a mí. También quería comentarles otra situación. Tuve, no sé si es de este grupo, yo creo que sí es de este grupo, un estudiante que me indica que ella sí participó, pero que el grupo no la incluyó. Ustedes deben revisar muy bien que sus grupos estén completos a la hora que me lo envían. Si hay un estudiante en particular que no participa o que no realizó en conjunto con la tarea, eso yo lo voy a tomar de la lista de la página de portada de la tarea. Entonces, les voy a solicitar que por favor revisen bien antes de enviarla. Quisiera saber si tienen alguna pregunta de la tarea. ¿No hay preguntas de la tarea? Bueno, dígame usted, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Ajá. Uh-huh. Sí, prefiero que lo hagan así porque así de una sola vez yo veo toda la información. Pueden hacerla en formato horizontal si desean, porque pienso que así de repente les alcanza más, pero sí deseo que lo hagan así. Ok, ¿estamos claros? Buen día, profesora. Soy Gómez Yadiris. Dígame. ¿El artículo lo debo recoger el viernes hasta las 4 de la tarde? Sí, señora. Hasta ahí, hasta esa hora. Ok, profe, gracias. Después de esa hora, yo estoy solicitando, no voy a aceptar más artículos después de esa hora. O sea, ya eso fue lo que entregaron y hasta ahí entregaron. Que sí que se confundió con la fecha, que solamente es hasta ese día. Estamos dando 5 días. Bueno, yo lo mandé a ustedes, se lo mandé desde el sábado. ¿Ok? Usted debe indicarle a sus compañeros cuál es su correo electrónico para que se lo envíen. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ok, pues está bien, gracias.
Entonces vamos a iniciar la clase. Tenemos 3 pequeños temas en el día de hoy y vamos a empezar por este. Ok. ¿Están viendo los jóvenes? Sí, profesora. Ok, vamos a empezar por este tema entonces. Son células y tejidos del sistema inmunitario. Esta clase de hoy va a ser así un poquito más rápida, puesto que son temas que en la mayoría de los casos ya hemos visto. Así que vamos a empezar. Okay. Células y tejidos del sistema inmunitario. Este tema lo hemos tomado prácticamente del libro de Abbas, así que ahí va a encontrar mucho de lo que hemos visto aquí. Hemos tomado de otros libros, pero básicamente de este texto. Entonces, vamos a empezar con lecturas de ustedes mismas. Ok, Acevedo, por favor, ¿me puede leer esto? Sí, buenos días, profe. Buenos días. ¿Sabías que tenemos un sistema inmunitario innato, que es con el que se nace, y un sistema inmunitario adaptativo, el cual se adquiere cuando el cuerpo está expuesto a microbios o a las sustancias químicas que liberan los microbios? Muchas gracias, Acevedo. Entonces, ¿cuáles son las principales células y tejidos del sistema inmunitario? Los fagocitos, que son los neutrófilos, leucocitos sanguíneos, que es el más abundante que hay, los macrófagos, los mastocitos, basófilos y eosinófilos, y las células presentadoras de antígenos, que son las APC. Pero también tenemos a los linfocitos, que hay subgrupos, hay poblaciones de linfocitos que se distinguen por la historia de exposición al antígeno. Entonces están los linfocitos vírgenes, que son los primeros linfocitos que se van a generar el reconocimiento por el antígeno, que son linfocitos B y T que están maduros, no activos, están maduros. Después que se unen al antígeno a través de las células presentadoras, es entonces que ellos van a activarse. Están los linfocitos efectores, que son parte de la diferenciación del proceso de inmunidad, ya sea humoral o celular, y están los linfocitos memorias, que son los que se mantienen dentro del sistema inmune como una de nuestras principales defensas. Ahora bien, esto ya lo habíamos visto, así que lo vamos a ver. Aguilar, por favor, ¿me puede leer esta transparencia? Aguilar. Alveo. Presente. Okay, ¿me la puede leer, por favor? Anatomía y funciones de los tejidos. Y recuerden que me tienen que salir en cámara, por favor, se me olvidó con Acevedo, me tienen que salir en cámara. Los dos. Bueno, Arias. Batista. Profesora Arias. Sí, profesora, voy. Ok, me abre su cámara, por favor, y me lee. Anatomía y funciones de los tejidos linfáticos. Clasificación de los tejidos linfáticos, médula ósea, timo, sistema linfático, ganglios linfáticos, vasos. Sistemas inmunitarios regionales. Cada barrera epitelial importante del cuerpo, incluidos la piel y las mucosas digestivas y bronquiales, tiene su propio sistema de ganglios linfáticos, estructuras linfáticas no encapsuladas y células inmunitarias distribuidas de forma difusa que actúan de forma coordinada para proporcionar respuestas inmunitarias especializadas contra los patógenos que atraviesan esas barreras. Muchas gracias. Entonces nosotros vemos que hay una anatomía y hay funciones, pero los sistemas inmunitarios regionales, que lo vamos a ver más adelante, tienen su propio sistema de ganglios linfáticos, y vamos a ver qué interesantes son esos sistemas inmunitarios, los llamados regionales. Entonces, ¿qué son las células del sistema inmunitario? Le voy a pedir a Duarte, por favor, que me lea.
La célula del sistema inmunitario innato y adaptativo No la veo en pantalla. están presentes normalmente en forma de células circulantes en la sangre y Casi no la escucho, casi no la escucho. la célula de los sistemas inmunitarios innatos y adaptativos están presentes normalmente en forma de células circulantes en la sangre y en la linfa, en forma de grupos definidos por los criterios anatómicos, en órganos linfáticos y en forma de células dispersas en casi todos los tejidos. Importante la organización anatómica y capacidad para circular. Los desafíos: rapidez, poco linfocitos vírgenes, mecanismos efectores pueden tener que localizar y destruir microbios en lugares alejados. La capacidad del sistema inmunitario para enfrentar desafíos y responder de forma óptima. Ok, muchas gracias. Entonces nosotros tenemos un sistema inmunitario que tiene que tener varias características, que son organización anatómica, capacidad para circular, desafíos. Debe vencer los desafíos, y uno de esos desafíos es que deben funcionar con rapidez, que hay pocos linfocitos vírgenes, que el microbio puede estar en lugares alejados, o sea, no es que lo va a ver ahí enseguida, tiene que tener mecanismos efectores que le ayuden a localizar y destruir. Y también, pues además de poder enfrentar esos desafíos, tiene que responder de forma óptima. Entonces aquí tenemos las principales células y le vamos a pedir aquí a Guerra Ashley que me las lea, por favor. Guerra. Voy, profesora. Principales células y tejidos del sistema inmunitario, macrófagos. Recuerden que tienen que salir en cámara, jóvenes. Cada vez que leen, ustedes deben salir en cámara, por favor. Macrófago. Presenta de forma innata neutrófilos monocitos, tipo de fagocitos precursores de los macrófagos, tejidos especializados presentes en los órganos linfáticos y periféricos. La captura del antígeno y su transporte a los órganos linfáticos son los primeros pasos en la respuesta inmunitaria adaptativa. Células dendríticas, APC especializada en la captura y transporte de antígenos. Linfocitos vírgenes, linfocitos que no han entrado todavía en contacto con sus antígenos, migran a través de órganos linfáticos periféricos donde reconocen a los antígenos e inician la respuesta inmunitaria adaptativa. Linfocitos efectores y de memoria. Circulan en la sangre, se asientan en las zonas periféricas de entrada del antígeno, son retenidos allí, aseguran que la inmunidad sea sistémica. APC, los antígenos que se transportan a los órganos linfáticos los muestran las APC. Ok, entonces ustedes tienen aquí definidos cuáles son las principales células y tejidos del sistema inmunitario. Esto se lo tienen que saber, jóvenes. Esto tienen que sabérselo porque tienen que diferenciar qué son, para qué sirven y en qué momento participan en la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, sabemos que los linfocitos virgen reconocen e inician la respuesta inmunitaria. Entonces, ese tipo de premisa y de definición la deben conocer ustedes. Entonces, ¿cuáles son las características de las células del sistema inmunitario? Le voy a pedir aquí a a Hernández Ashley. Voy, profesora. Gracias. Características de la célula del sistema inmunitario. Los fagocitos, células dendríticas, los linfocitos específicos frente al antígeno y otros leucocitos que actúan eliminando antígenos. Profesora, ¿todas son diferentes o unas van vinculadas con otras? Como las veo que están de dos. ¿Son diferentes? Son diferentes. Las células que desempeñan funciones especializadas en las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. Los fagocitos se encuentran los neutrófilos y los macrófagos identifican, ingieren y destruyen los microbios. Los neutrófilos, la población más abundante de leucocitos y medían las primeras fases de las reacciones inflamatorias. Macrófagos,
Los monocitos maduros se convierten en macrófagos. Funciones de los macrófagos: ingerir y matar microbios, ingieren células muertas, secretan proteínas citocinas, sirven de APC y promueven la reparación de tejidos dañados. Ok, muchas gracias. Entonces ustedes ven ahí lo importante que son los macrófagos, todas las funciones que tienen. ¿Y de dónde salen los macrófagos? De los monocitos maduros. ¿Cuál es el rol de los neutrófilos? Mediar las primeras fases de las reacciones inflamatorias. Y así sucesivamente, ustedes deben ir responsabilizando a cada célula con su función. Entonces vamos a hablar un poco de los mastocitos, basófilos y eosinófilos. Le voy a pedir a Javier Bernat. Villarreal Carla. Sánchez Elena. Ciara. Aquí estoy, profe. Ok, perfecto. Dele, por favor. Mastocitos, basófilos y eosinófilos. Eosinófilos. Es que acá me corta algún pedazo arriba. Introducción: son 3 células que participan en las respuestas inmunitarias innatas adaptativas. Tienen en común grandes gránulos citoplásmicos llenos de mediadores inflamatorios y antimicrobianos. Están implicados en respuestas inmunitarias que protegen contra helmintos y respuestas inmunitarias que causan enfermedades alérgicas. Los mastocitos son células derivadas de la médula ósea presente en la piel y el epitelio mucoso. Contienen abundantes gránulos citoplásmicos llenos de citosina, histamina y otros mediadores. Expresan receptores para anticuerpos, inmunoglobulina E y inmunoglobulina G. Basófilos: granulocitos sanguíneos con muchas similitudes estructurales y funcionales con los mastocitos. Expresan receptores para anticuerpos de inmunoglobulina E y inmunoglobulina G. Eosinófilos: son granulocitos sanguíneos que expresan gránulos citoplásmicos que contienen enzimas lesivas para las paredes celulares de los parásitos, pero también pueden dañar los tejidos del anfitrión. Ok, muchas gracias. Entonces aquí vemos 3 células importantes que participan, miren, en la innata y en la adaptativa. ¿Qué tienen en común y en qué están implicadas? Ustedes tienen que revisar todos esos conceptos y fíjense qué tan importantes tienen que ver con la protección contra helmintos y las respuestas inmunitarias que causan enfermedades alérgicas. Gracias. Entonces vamos a hablar un poquito de las APC. Le voy a pedir a Villarreal Carla. Luis Rodríguez. Presente, profe. A ver, ¿me puede leer, por favor? La célula presentadora de antígenos, APC. Poblaciones especializadas en la captura de antígenos microbianos y de otros tipos que lo muestran a los linfocitos y producen señales que estimulan la proliferación y diferenciación de los linfocitos. Células dendríticas. Son las APC más importantes que activan a los linfocitos T vírgenes y pueden desempeñar funciones importantes en las respuestas innatas a las infecciones y a la alianza entre las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. Muchas gracias. Entonces nosotros tenemos aquí las células dendríticas que cuando yo les hablaba que entre la innata y la adaptativa había un trabajo en conjunto, aquí le llaman alianza. ¿Y quién participa en esa alianza? Las células dendríticas. Y ellas son importantes en la captura de antígenos y también a través de señales que estimulan la proliferación y diferenciación de los linfocitos. Entonces ustedes tienen como pregunta de examen cuáles son las diferentes funciones de las APC. Entonces vamos a ver la anatomía y funciones de los tejidos linfáticos, que esto ya lo habíamos visto de alguna manera. A ver, Rodríguez Chantal. Rodríguez Ivanka. Sí, buenos días, profesora. Buenos días. Anatomía y funciones de los tejidos linfáticos. Los ¿Usted es tejidos Ivanka? linfáticos se ¿Usted es Ivanka? Correcto, sí. Sí, profesora. Gracias. Gracias. Los tejidos linfáticos se clasifican en órganos generadores, médula ósea y el timo. Aquí maduran los linfocitos.
órganos periféricos, ganglios linfáticos y vaso. Aquí los linfocitos vírgenes son activados por los antígenos. Ok, muchas gracias. Entonces ustedes ven cómo vamos viendo dónde ocurre cada evento que nosotros habíamos estado revisando. Dónde ocurre esa activación del linfocito, dónde ocurre esa presentación del linfocito. Y así sucesivamente vamos a ir viendo. Vamos a hablar de los primeros órganos generadores, también se le llaman órganos linfáticos primarios o centrales. Ok, le voy a pedir a Quijano, por favor, que me lea esto. Médula ósea, lugar de generación de la mayoría de Un las momentito, células. Quijano, por favor, me lees todo para que sepamos bien de qué estamos hablando y eso les ayuda a ustedes a recordar de qué estamos hablando. Anatomía y funciones de los tejidos linfáticos. Órganos generadores, órganos linfáticos primarios o centrales. Médula ósea, lugar de generación de la mayoría de las células sanguíneas maduras. Eritrocitos, granulocitos y monocitos. Lugar donde tiene lugar los primeros acontecimientos madurativos del linfocito B. Timo. El timo es el lugar de maduración del linfocito T. Sistema linfático. Vasos especializados que drenan el líquido de los tejidos a los ganglios linfáticos y después hacia la sangre. Es esencial para la homeostasis hídrica y las respuestas inmunitarias. Muchas gracias. Entonces ustedes ven aquí la importancia de la médula ósea y del timo. ¿Qué tan importantes son? Entonces vamos a ver esto, los órganos linfáticos secundarios. Por favor, Pérez Christopher. Aló, profe, ¿me escuchan? Sí, lo estoy escuchando. Por favor, ¿me puede leer la transparencia? Pero tiene que aparecer en pantalla. Recuerden que tienen que aparecer en pantalla cada vez que les pregunte o cada vez que me den una transparencia. ya, ahora sí, profe. ¿Me ve? Claro, perfectamente. Ok. ¿Cuál leo, profe? Toda la transparencia. Ok. Anatomía y funciones de los tejidos linfáticos. Órganos periféricos, también llamados órganos linfáticos secundarios, donde se inician y desarrollan las respuestas del linfocito a antígenos extraños. Ganglios linfáticos, órganos linfáticos secundarios vascularizados y encapsulados con características anatómicas que favorecen el inicio de respuestas inmunitarias adaptativas frente a antígenos transportados por los vasos linfáticos desde los tejidos. Vaso. Órganos muy vascularizados cuyas principales funciones son eliminar células sanguíneas viejas y dañadas y partículas como inmunocomplejos y microbios opsonizados de la circulación e iniciar respuestas inmunitarias adaptativas frente a antígenos de transmisión hemática. Ok, muchas gracias. Entonces ustedes ven aquí que los órganos linfáticos secundarios están compuestos por ganglios linfáticos y vasos. Y fíjense la función de cada uno. Recuerden que el sistema tiene que ir buscando y ubicándose en distancias muchas veces lejos, y tiene que tener ese mecanismo para desarrollar esa función. Y aquí la tenemos bien clara, los ganglios linfáticos y el vaso. Gracias. Entonces, ¿cuáles son las clases de linfocitos que hemos visto hasta ahora? Sousa, por favor, ¿me lo puede leer? Sí, profe. Ok. Los linfocitos TSD4, que son los cooperadores, también están los linfocitos TSD8, que son los citotóxicos, están los linfocitos T reguladores, que suprimen la función de otros linfocitos T regulación de respuestas inmunitarias, manteniendo la tolerancia frente a lo propio. Están los linfocitos B, que son los de producción de anticuerpos, inmunidad humoral. Están también los linfocitos sidolíticos naturales, que muerte citotóxica de células infectadas por virus o dañadas, también de la inmunidad innata. Y de último, linfocitos TNK, que suprime o activa respuestas inmunitarias innatas y adaptativas.
Ok, muchas gracias. Entonces ya ustedes ven que estamos viendo un orden ya bastante extenso de linfocitos. Entonces aquí le puse los glóbulos blancos, que me gustó este esquema, porque están los neutrófilos, los eosinófilos, y están los basófilos, y están los linfocitos. Entonces, y tenemos por otro lado los monocitos. Todas esas células son sumamente importantes para la eficacia. Recuerden que nuestro sistema inmune tiene que trabajar en forma eficaz y en forma y rápida. Y también tiene que vencer los desafíos. Entonces, otros linfocitos que nos pareció interesante hablar un poquito más de ellos. Flores Paola. Sí, profesora. Linfocitos vírgenes, linfocitos T o B maduros que resisten en los organismos linfáticos periféricos. Un momentito, que residen en los órganos linfáticos. Y en la circulación y que se han encontrado con un antígeno extraño. Trate de ubicar bien, que lo pueda leer correctamente, por favor. Y que nunca se han encontrado con un antígeno extraño. Carecen de experiencia inmunitaria. Suelen morir 1 o 3 meses después si no reconocen antígenos. Linfocitos efectores. Después de activarse los linfocitos vírgenes, se hacen más grandes y proliferan y reciben el nombre de linfoblastos. Algunas de estas células se diferencian en linfocitos efectores que tienen la cantidad de producir moléculas capaces de eliminar antígenos extraños. Un momento, que tienen la capacidad de producir. Los linfocitos efectores son los linfocitos T cooperadores, los CTL y las células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Linfocitos memoria. Una respuesta inmunitaria eficaz elimina los microbios que iniciaron la respuesta. La activación inicial de los linfocitos generan células memoria longevas. Presentan una reserva expandida de linfocitos específicos frente al antígeno. Responden con rapidez y eficacia. Las respuestas memoria son un objetivo importante de la vacunación. Pueden sobrevivir meses o años. Ok, usted misma, no se me vaya, usted misma. No se me vaya. No se me vaya. Ok, ¿cómo resumes las funciones de los linfocitos vírgenes? No me leas no me leas el texto. ¿Cómo lo resumes? Son los que carecen de experiencia inmunitaria. ¿Y qué más? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función de los linfocitos vírgenes? A ver, Selena. Selena, no se me vaya. Selena. Selena no está. Ok. Elsie Domínguez. De Sedas. Reconocer antígenos. Okay. Reconocer el antígeno. Ajá. ¿Y cómo lo realiza? ¿Cómo hace eso? ¿O a través de quién hace eso? Ok. Usted misma, ¿cuál es la función de los linfocitos efectores?
producir moléculas capaces de eliminar antígenos extraños. ¿Cómo hace eso? ¿En qué etapa hace eso? ¿De dónde salen los linfocitos efectores? Ok, jóvenes, yo les recomiendo a ustedes que vayan estudiando y vayan revisando su material. Ya a estas alturas ustedes deben tener estos conceptos claros. Yo no puedo estar en cada clase repitiendo el mismo concepto. Este concepto ya lo hemos visto en las 2 primeras clases. Ustedes deben tener ese esquema ya en su mente de qué son las funciones de los linfocitos, los diferentes tipos de linfocitos. ¿Ok? Entonces, la célula del sistema inmunitario, aquí les traje esa figurita esta figura para que vean pues, los macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y las células NK, monocitos, linfocitos, células dendríticas y los mastocitos. Entonces, vamos a ir a la... Okay. ¿Observan la página? Sí, profe. Muchas gracias. Aquí quiso recopilar de los 2 libros, tanto del libro de inmunología celular y molecular que estamos usando y del libro de inmunología molecular celular y translacional, que también estamos usando. El de Abbas es el que estamos usando para las lecturas sugeridas. Ok, entonces, ¿qué es la respuesta inmunológica innata? Le voy a pedir a Flores Jabonet, por favor. Nander Guerra. Aquí estoy, profe. Ya voy. Okay. Respuesta inmunológica innata. Primer mecanismo del sistema inmunológico para responder de manera rápida contra cualquier agente infeccioso o no infeccioso con capacidad de alterar la homeostasis. Barreras anatómicas y fisiológicas, microbiota, mecanismo de reconocimiento de la respuesta inmunológica innata, patrones y receptores. Ok, muchas gracias. Entonces, este esquema ya lo habíamos visto, inmunidad innata y adaptativa. La innata a través de barreras naturales, fagocitos y el complemento. Y la adaptativa a través de la inmunidad celular y humoral. Estas son algunas de los vocabularios que vamos a ver en este tercer entrega del día de hoy, y ustedes deben ser responsables de revisar y también encontrar sus definiciones. Ahora bien, vamos nuevamente. ¿Cuáles son las funciones de la inmunidad innata? James. Sí, profe. Inmunidad innata, funciones. Respuesta inicial a los microbios que impide, controla o elimina la infección del anfitrión por muchos microbios. Reconocen los productos de las células muertas y dañadas del anfitrión y sirven para eliminar esas células e iniciar el proceso de reparación tisular. Estimula las respuestas inmunitarias adaptativas y puede influir en la naturaleza de las respuestas adaptativas para que alcancen una eficacia óptima contra diferentes tipos de microbios. Ok, entonces, muchas gracias. Entonces, tenemos ahí cuáles son las funciones. Impide, controla, elimina, reconoce. Mire que son palabras clave, pero una de las más importantes es obviamente estimular la respuesta inmunitaria adaptativa e influir en la naturaleza de esa respuesta adaptativa para que se obtenga o se logre una eficacia óptima.
Entonces, los mecanismos de la inmunidad innata, que también se conoce como natural, combate al microbio antes que ocurra la infección. Y hay una serie de elementos y de sistemas y de órganos involucrados. Por ejemplo, el sudor, los cilios, los ácidos grasos, la descamación, la secreción ácida, por ejemplo, si entra por la boca, si a través de los pulmones también tenemos protección, tenemos las glándulas sudoríparas, tenemos la epidermis, tenemos la flora intestinal. Entonces, este esquema lo hemos visto ya varias veces porque para mí es importante que ustedes vean cuáles son las células que tienen en común la innata y la adaptativa y que sí funcionan en forma coordinada y no separada. Esta diferencia pues ya lo hemos visto. Entonces, reconocimiento. O sea, le voy a pedir aquí a Gómez Yadiris, por favor, que me lea esta transparencia. Reconocimiento por el sistema inmunitario, innato de los microbios y de lo propio dañado. 1. El sistema inmunitario reconoce estructuras moleculares que son características de los microorganismos patógenos, pero no de las células de los mamíferos. 2. Las sustancias microbianas que estimulan la inmunidad innata se llaman patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos, PAM. Ok. Entonces nosotros vamos a ver que el sistema inmunitario reconoce estructuras moleculares que son características de los microbios, no de las células. O sea, no debería atacar las células del mamífero. Si las ataca, entonces se generan las enfermedades autoinmunes. Pero también hay lo que llaman sustancias que estimulan esa inmunidad, que se llaman patrones moleculares, que están asociados a los microorganismos patógenos y se conocen con el nombre de PAM. PAM. Entonces le voy a pedir aquí a Flores Nayeli que me lea esta transparencia. Flores Nayeli, ¿está? Sí, profe. Reconocimiento por el sistema inmunitario innato de los microbios y de los propios dañados. 3. El sistema inmunitario innato reconoce productos microbianos que son a menudo esencias para la supervivencia de los microbios. 4. El sistema inmunitario innato también reconoce moléculas endógenas que producen o liberan células dañadas o que se están muriendo. Se llaman patrones moleculares asociados a lesiones DAM. Okay, entonces tenemos por un lado a los PAM, que son asociados a microorganismos, y por otro lado tenemos a los DAM, que están asociados a la lesión. Entonces todo eso lo reconoce el sistema inmunitario, que son patrones moleculares, y también reconoce productos que a veces son esenciales para la supervivencia de los microbios. Entonces, por favor, ¿me puede leer esta transparencia antes? Si se termina, lo regresamos. Martínez María, ¿está? Martínez Yacilca. Medina. Presente, profe. Ok. Yo creo que ya le va a tocar que no va a tener el tiempo, pues nos queda menos de un minuto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a salir y usted me lee apenas regresamos, ¿ok? Ok, profe. Ok.
Ok. El estudiante que estaba leyendo creo que era Martínez. El estudiante que estaba leyendo. Okay. Montilla. Montilla, por favor, ¿me puede leer aquí? Recuerda que tiene que aparecer en pantalla. Ok, muchas gracias. Entonces nosotros vemos aquí diferentes funciones del sistema inmunitario innato. Disculpen, me ahogué. El sistema inmunitario innato entonces usa varios tipos de receptores celulares y obviamente no reacciona contra células y tejidos normales sanos. Okay. Le pido entonces a Moreno Darling que me lea esta transparencia, por favor. Moreno está. Profesora, Moreno Darling le envió un correo de que no iba a poder asistir a la clase hoy. No recuerdo ese correo, pero bueno, voy a revisar. Obando. Presente, profe. Ok, por favor. ¿Me escucha, profe? Sí, claro, clarito. Receptores celulares para el reconocimiento del patrón de la inmunidad innata. Receptores tipo ROL, TLR, receptores del tipo NOT, recuerde que tiene que NLR, aparecer. receptores del tipo RIC, RLR. Disculpa, tienes que aparecer en pantalla, por favor. Todos los estudiantes tienen que aparecer en pantalla cuando me den una transparencia. Profe, que tengo problemas de señal y silenciándose, la señal se me pone lenta. ¿Me escuchó? Sí, la escuché. Pero si usted no me dice eso y yo estoy pidiendo que aparezcan en ¿Puedo pantalla. leer así? Escúcheme un momentito. Si usted no me da esa explicación primero, ¿cómo yo voy a saber si usted tiene algún problema o no? Tiene que explicármelo primero. Léalo, por favor. Gracias, profe. Los TLR son la familia más importante del receptores. Reconocen una amplia variedad de lignos, componentes de la pared bacteriana y ácidos nucleicos microbianos. Los RIG reconocen ARN vírico y los NLR reconocen constituyentes de la pared bacteriana y cristales de urato sódico. Muchas gracias. ¿Cuáles eran los objetivos de esta transparencia? Que ustedes sepan que hay patrones moleculares y que hay receptores para el reconocimiento de esos patrones. No vamos a entrar en tanto detalle en ellos, pero hay receptores tipo TLR,
receptores tipo NLR y los receptores tipo RLR, siendo los TLR la familia más importante que reconoce una amplia variedad de ligandos y componentes. Los RLR, que también se conocen como tipo RIC, reconocen ARN vírico y los NLR reconocen constituyentes de la pared bacteriana. O sea que cada uno de ellos tiene un reconocimiento en particular. Entonces, ¿cuáles son algunos de los funciones que tienen estos receptores? Le voy a pedir aquí a Moreno, por favor. Moreno, Iron. Voy, profesora. ¿Bien? Sí, la escucho perfectamente. Ok, familia de receptores y sus funciones. Como primer punto tenemos que los factores para el reconocimiento del patrón como los TLR y RLR emiten señales que activan los factores de transcripción que promueven los genes inflamatorios y los factores de transcripción de IRF que promueven la expresión de genes de interferones antivíricos del tipo 1. Y como segundo punto tenemos que el inflamasoma es un complejo que se forma en respuesta a los PAMP y DAMP y está compuesto de un receptor de tipo NOD, un adaptador y la enzima caspasa cuya función es producir formas activas de las citocinas inflamatorias IL-1 y IL-18. Muchas gracias, Moreno. Entonces nosotros tenemos aquí que hay una gran familia de receptores. ¿Qué tienen que hacer ellos? Ellos tienen que reconocer el patrón y emitir, y los TLR y RR emiten señales que van a activar otro tipo de procesos como transcripción, que promueven los genes inflamatorios, los factores de transcripción, la expresión de genes antivíricos. O sea, hay una cascada de eventos que se va a dar lugar en esta familia de receptores. Y el inflamasoma es un complejo que también se va a formar en respuesta a los patrones como PAMP y DAMP. Recuerden que uno es patrones de los microbios y otro es patrones de la lesión, de la misma lesión. Y está compuesto de un receptor de tipo NOD, un adaptador y una enzima caspasa. Y cuya función es producir las citocinas inflamatorias que ahora las vamos a ver, que son las interleucinas. Entonces, ¿cuáles son los componentes celulares del sistema inmunitario innato? Le voy a pedir a Medina Dinori, creo que se llama. Dinori. Divani, profesora. Divani, perdón. No se preocupe. Componentes celulares del sistema inmunitario innato. 1. Barreras epiteliales. Barrera física. Las células epiteliales producen péptidos antimicrobianos, defensinas y catelicidinas. 2. Fagocitos. Células especializadas, sobre todo macrófagos y neutrófilos. Primera línea de defensa. 3. Células dendríticas. Funciones de reconocimiento y efectoras esenciales. Desencadenan y dirigen. 4. Linfocitos citolíticos naturales, NK. 5. Linfocitos T y B con especificidades limitadas de receptor para el antígeno. Inmunidad adaptativa. 6. Mastocitos. Secretan citocinas proinflamatorias. Muchas gracias. Entonces, ahí en el punto 4, cuando le pongo la figura 4.8, les voy a solicitar que la busquen en el libro de Abbas para que puedan tener un poco más de información sobre los linfocitos citolíticos naturales. Entonces, reconocimiento y moléculas efectoras solubles de la inmunidad innata. Hay otro tipo de moléculas también que son importantes en la inmunidad innata. Tenemos los anticuerpos naturales. Mire, estos anticuerpos naturales son únicos porque se forman sin exposición a antígenos extraños. Son únicos. El sistema de complemento, que ya vimos esa figura 4.9, es la que hemos estado viendo hasta ahora de la figura de complemento, que tiene las 3 vías de activación. Están las pentraxinas, que son proteínas plasmáticas que reconocen estructuras microbianas
Y también están las colectinas y picolinas, que también son proteínas plasmáticas. Entonces nosotros vemos que dentro de cada uno de estos sistemas, tanto la innata como la adaptativa, vamos a ver toda una serie de elementos, de componentes, de sistemas, de receptores, de patrones que son vitales para que el sistema inmune funcione. ¿De qué manera? De manera eficaz, óptima y rápida. ¿Por qué? Porque el sistema tiene desafíos que tiene que cumplir. Entonces, esto aquí le tengo el sistema de complemento, que ya eso lo hemos visto, y se los vuelvo y se los pongo por lo importante que es. Vemos que a través de la vía alternativa está relacionada con la innata, la clásica con la humoral y la lectina con la innata, siendo la clásica es donde se habla de anticuerpos y por ende se va a la inmunidad humoral. Y la alternativa y la lectina hablamos de proteínas, a través de proteínas. ¿Okay? Entonces vamos a ver un poco una respuesta que es muy importante dentro de lo que es la inmunidad innata. Le voy a pedir a Degracia, por favor, si me puede leer aquí. Degracia se encuentra. Profesora. La respuesta inflamatoria. Principal vía por la que el sistema inmunitario innato se enfrente a las infecciones y a la inflamación aguda. La acumulación de leucocitos, proteínas plasmáticas y líquidos derivados de la sangre. Un tejido, hay un error mío, tejido. Un tejido extravascular infectado o dañado. Dos principales citocinas proinflamatorias, TNF, IL-1 e IL-6. Ok, la respuesta inflamatoria es la principal, miren, es la principal vía por la que el sistema inmunitario innato se enfrenta a las infecciones y a la inflamación aguda. O sea que la respuesta inflamatoria es típica, básica, y es la vía principal del sistema inmunitario innato. ¿Qué pasa en una inflamación? Hay acumulación de leucocitos, proteínas plasmáticas y líquidos derivados de la sangre en un tejido extravascular. Pero para que se dé esa respuesta inflamatoria hay las llamadas citocinas. ¿Qué son las citocinas? Las citocinas son el factor de necrosis tumoral, que es TNF, factor de necrosis tumoral. Está la interleucina 1 y la interleucina 6. Esas son las principales citocinas. Hay otras citocinas, pero estas son las principales. Entonces, ¿qué hace la TNF? La TNF, su producción por los macrófagos la estimula las PAMP y las DAP. O sea, que ya estamos viendo una relación entre los patrones y una citocina proinflamatoria como lo es el factor de necrosis tumoral. La IL-1 es muy parecida al factor de necrosis tumoral, que es TNF. Y la interleucina 6, ellas todas constituyen, son mediadores, son citocinas proinflamatorias. Y la IL-6 tiene una serie de efectos interesantes, por ejemplo, inducen a nivel hepático de otros mediadores, producen neutrófilos, se van a diferenciar en linfocitos T cooperadores, van a ser sintetizadas por los fagocitos, células endoteliales, fibroblastos y otras células, además de los PAMP y las interleucina 1 y el TNF. Entonces, vemos que estas citocinas proinflamatorias, que es una vía importante de la inmunidad innata, obviamente la vemos como un elemento importante dentro de lo que es la inmunidad innata. Entonces, ¿qué es el reclutamiento? ¿Qué es el reclutamiento de los leucocitos en los lugares de infección? ¿Por qué hablamos que hay un reclutamiento? ¿Qué significa reclutamiento? Reclutamiento significa que se van a reunir ahí. ¿Por qué tienen que reunirse? ¿Y quiénes tienen que reunirse? Los leucocitos. ¿Y dónde tienen que reunirse? En los lugares de infección.
Y ese reclutamiento de neutrófilos seguido de monocitos de la sangre a los tejidos es parte de la respuesta inflamatoria a las infecciones y a la lesión tisular. Entonces, cuando hay una infección o una lesión, ¿qué va a ocurrir como un mandato? Reclutamiento de neutrófilos y de monocitos que van a ir de la sangre al lugar de la infección, porque hay que hacer un gran trabajo ahí. Entonces, las citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, como la interleucina 1 y la interleucina 6 y las quimiosinas, que ahora vamos a ver sus funciones, que se secretan en los lugares de infección, tienen múltiples efectos sobre las células, sobre los leucocitos y la médula ósea, que todos juntos, entonces todos juntos lo que van a hacer es que van a crear un frente de células que pueden combatir las infecciones. Pero recuerden que no solamente hay que combatir las infecciones, no solamente se tiene que combatir las infecciones, también hay que reparar los tejidos que han sido dañados. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los neutrófilos y los macrófagos en ese proceso de fagocitosis y muerte de microbios por los fagocitos activados? Le voy a pedir a Castillo, por favor, que me pueda leer. Sí, profe. Fagocitosis y muerte de microbios por los fagocitos activados. Funciones de los neutrófilos y los macrófagos. 1. Se reclutan en los lugares de infección. Ingieren microbios en las vesículas mediante el proceso de fagocitosis y los destruyen. 2. Expresan receptores que reconocen de forma específica microbios. La unión de estos microbios a los receptores es el primer paso en la fagocitosis. 3. Matan los microbios fagocitados mediante la acción de las moléculas microbicidas presentes en los fagolisosomas. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Ya hemos dicho que todos hacen un frente en común. Se reclutan en los lugares de infección. ¿Qué van a hacer ellos ahí? Ellos van a ingerir microbios a través de fagocitosis, van a destruirlos, van a expresar receptores, se van a activar los patrones. Y la unión de los microbios a los receptores es el primer paso en la fagocitosis. Y una vez que están fagocitados, porque esa fagocitosis es un proceso muy importante, que recuerden que también lo vemos en el complemento, matan los microbios fagocitados mediante la acción de moléculas microbicidas presentes en los fagolisosomas. Entonces, además de tener toda esa serie de elementos, también están lo que se conocen como los mecanismos microbicidas. A ver, caballero. Caballero, ¿está? Sí, profesora. Por favor. Mecanismos microbicidas, especies reactivas de oxígeno. Los macrófagos y los neutrófilos activados convierten el oxígeno molecular en especies reactivas del oxígeno. Especies muy reactivas que destruyen los microbios. Principal sistema generado de radicales libres es el de oxidasa. Óxido nítrico. Los macrófagos producen especies reactivas de nitrógeno. Enzima llamada óxido nítrico sintasa. Enzimas proteolíticas, elastasa y catepsina. La activación intensa puede dañar los tejidos normales. Ok, gracias. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos microbicidas que tenemos? O sea, las especies reactivas de oxígeno, el óxido nítrico y las enzimas proteolíticas. O sea, que además de todos los mecanismos que tenemos en sí, también hay los llamados mecanismos microbicidas. En el caso de las especies reactivas de oxígeno, los macrófagos y los neutrófilos, pero miren, los que están activados, ¿qué van a hacer ellos? Ellos convierten el oxígeno molecular en especies reactivas de oxígeno. Y esas especies reactivas destruyen los microbios. Y ese es un sistema generado por radicales libres a través de una enzima como la oxidasa. En el caso del óxido nítrico, los macrófagos también producen especies reactivas de nitrógeno, principalmente óxido nítrico, y también participa una enzima que es la óxido nítrico sintasa. Y otro mecanismo microbicida son las enzimas proteolíticas, como la
lactasa y la catepsina. Pero sin embargo, si se activan demasiado, pueden dañar a los tejidos normales. Ahora vamos a ver las consecuencias sistémicas y patológicas de la respuesta inflamatoria aguda. O sea, cuando hay una respuesta inflamatoria demasiado intensa, se van a dar lugar a consecuencias sistémicas y patológicas. Voy a pedirle a Branda que por favor me lea Branda. Blake. Aquí, profesora. Gracias. Consecuencias sistémicas y patológicas de las respuestas inflamatorias agudas. Los TNF1L y la IL-6 producidos durante las respuestas inmunitarias innatas a la infección o el daño tisular tienen efectos sistémicos que contribuyen 1. a la defensa del anfitrión y 2. son responsables de muchos de los signos clínicos de las infecciones y de enfermedades inflamatorias. La inflamación aguda puede causar una lesión tisular porque los mecanismos efectores que usan los fagocitos para matar a los microbios también son muy tóxicos para los tejidos del anfitrión. Gracias. Bueno, cuando hablamos de consecuencias sistémicas y patológicas de las respuestas inflamatorias agudas, estas citocinas proinflamatorias tienen efectos sistémicos que van a contribuir a la defensa del anfitrión, pero también son responsables de los signos clínicos de la infección. Y esa inflamación aguda puede causar una lesión, porque esos mecanismos que se van a poner en marcha para matar a los microbios, a veces pueden ser muy tóxicos para los tejidos del anfitrión. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias sistémicas y patológicas de la respuesta inflamatoria aguda? Batista. Sí, profe. Por favor. Consecuencias sistémicas y patológicas de las respuestas inflamatorias agudas. 1. Aumento de la temperatura corporal. 2. Inducen a los hepatocitos a expresar reactantes. 3. TNF inhibe la contractibilidad miocárdica. 4. TNF provoca trombosis intravascular. 5. La producción prolongada de TNF causa caquexia. 6. Shock séptico, colapso vascular, coagulación intravascular y trastorno metabólico. Gracias. Entonces ustedes ven cómo son de serias esas consecuencias, tanto sistemas como patológicas, que pueden causarle la muerte al individuo. Entonces ustedes tienen que buscar qué es caquexia y buscar un poquito más qué es el shock séptico. Pero miren que están muy relacionadas con el TNF, que recuerden, es el factor de necrosis, Y es importante que sepamos, hay consecuencias de la respuesta inflamatoria que van a ayudar al individuo, pero también hay consecuencias que también lo pueden perjudicar, como lo es lo que hace el factor de necrosis tumoral. Entonces, la segunda respuesta que tiene el sistema inmunitario innato, además de la inflamación, es la respuesta antivírica. Es la forma en la que el sistema inmune tiene para enfrentarse a las infecciones víricas. Y lo hace a través de la expresión de interferones. Allá en la respuesta inflamatoria, antiinflamatoria, era a través de las citocinas proinflamatorias. Acá lo hace a través de la expresión de interferones. ¿Qué son interferones? Son una familia de citocinas que van a mediar la respuesta inmunitaria temprana. O sea, hay una serie de características que las vamos a leer, pero no es que tienen que aprendérselas todas. Vamos a ver algunas que son más importantes o que nosotros vamos a ampliar en otras clases. Por ejemplo, el interferón tipo 1,
que es el que va a mediar o inducir esa respuesta antivírica. ¿Qué hace? Induce señales. El tipo 1 induce señales a través del receptor. Entonces, ¿qué van a hacer? Activan la transcripción de genes que confieren a las células una resistencia frente a la infección vírica. Maximizan la oportunidad de que el linfocito se encuentre con el antígeno, porque recuerden que el linfocito tiene que encontrarse con el antígeno y no siempre está accesible. Promueve la diferenciación de linfocitos vírgenes en los grupos TH1, eso lo vamos a ver después, de los linfocitos T cooperadores. Aumentan la expresión de las moléculas de clase 1 del MHC, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, que también vamos a ver posteriormente. Aumentan la probabilidad de que las células infectadas sean reconocidas por los CTL-CD8, que son los linfocitos T-CD8, citotóxicos, que también se conocen como CTL, y aumentan la citotoxicidad de los mismos linfocitos CD8. Entonces, ¿qué hacen en general? Ellos aumentan transcripción, maximizan la oportunidad de que el linfocito se encuentre con su antígeno, promueven esa diferenciación de los linfocitos vírgenes T en los subgrupos TH1 de los cooperadores, aumentan la expresión de la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, aumentan la probabilidad de que las células infectadas sean reconocidas por los CTL-CD8 y también aumentan la citotoxicidad de los NK y de los CTL-CD8. Los CD8, les recuerdo que también se conocen como CTL. Entonces, otra de las funciones de la inmunidad innata es estimular la inmunidad adaptativa. Al estimular la inmunidad adaptativa, ¿qué sucede? ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de señales. Lo va a hacer a través de señales que actúan en concierto con el antígeno para estimular, ¿qué cosa? La proliferación y diferenciación de los linfocitos T y B específicos. Ya estamos hablando de la inmunidad adaptativa. Otra forma de estimular es que a través de esas señales que van a actuar con el antígeno, aumentan la magnitud y la naturaleza de la respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces nosotros vemos que la inmunidad innata realmente sí juega un rol importante en la inmunidad adaptativa. Y las citocinas que se producen por las células durante la respuesta inmunitaria innata estimulan la proliferación y diferenciación de los linfocitos en la respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces vemos ese rol tan importante de la inmunidad innata hacia la adaptativa. Estimulan proliferación, diferenciación, aumentan magnitud, aumentan la naturaleza y aumentan la proliferación y diferenciación de los linfocitos en la respuesta. ¿Por parte de quién? Por parte de las citocinas. Los dos primeros son por señales. Señales que estimulan la proliferación y diferenciación. Señales aumentan magnitud y naturaleza. Las citocinas también estimulan la proliferación y diferenciación de los linfocitos de la respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces, todo proceso inmunológico necesita un mecanismo de retroalimentación, necesita un mecanismo de regulación. ¿Cuáles son esos? La magnitud, porque es que la respuesta inmunitaria innata no puede durar por siempre, tiene que estar regulada. Entonces, ¿qué se debe regular de la respuesta inmunitaria innata? La magnitud y la duración. ¿Qué tan potente va a ser y qué tanto va a durar? ¿Y quién va a hacer eso? Mecanismos de inhibición por retroalimentación. ¿Por qué? Porque si esa respuesta se mantiene mucho tiempo, ¿qué va a causar? Va a causar precisamente daños, va a causar daños. Esa respuesta no se puede mantener por tanto tiempo. Y esos mecanismos son los mecanismos de inhibición por retroalimentación. La interleucina 10 es una citocina importante para eso, para regular. Y hay muchas vías de transmisión de señales reguladoras negativas. ¿Qué hacen esas vías de transmisión de señales reguladoras negativas? Bloquean las señales activadoras generadas por los receptores para el reconocimiento del patrón y por las citocinas inflamatorias. Entonces,
Hay que regular magnitud y duración. Hay que regular el tiempo que se, ¿para qué? Para limitar el posible daño a los tejidos. Entonces, eso es lo que se conoce como mecanismos de retroalimentación que regulan la inmunidad innata y lo van a hacer también a través de vías de transmisión de señales reguladoras negativas. Entonces, aquí le puse nuevamente otro esquema de la inmunidad innata, donde tenemos toda esa serie de procesos que se van a dar lugar. Fiebre, por ejemplo, la fiebre es una respuesta, la inflamación, la respuesta antivírica y todas las células que van a participar en esa inmunidad innata, las células dendríticas, las células T, asesinas naturales, los neutrófilos, los monocitos, eosinófilos, citoquinas, macrófagos. Entonces, aquí está la lesión, todo lo que se va a dar lugar, la inflamación, están los macrófagos, están los basófilos. Entonces, todo esto lleva a respuestas en el sistema, ¿no? Tenemos fiebre, tenemos inflamación, pero todo tiene que estar regulado para que el objetivo, que es el microbio, el microorganismo o el patógeno, sea eliminado, que no se lesionen las células normales o el sistema normal del individuo, que no ocurran daños a nivel hepático, en el corazón, el shock séptico, que no ocurra nada de esas condiciones tan patológicas y tan dramáticas para el individuo. ¿Okay? Entonces, aquí nuevamente tipos de inmunidad, esto es algo que ya lo hemos visto en demasía, pero ahí se los pongo para que tengan siempre un elemento de referencia. Okay. Entonces vamos a ver el tercer tema que vamos a ver en el día de hoy. Me falta clase. ¿Ven la transparencia? No, profesora, no sé. No se ve. Vamos a compartirla, pues. La tengo aquí. Un momento. Ahora sí. Sale, está empezando. Pero no, Sí, sale que está empezando. Ya salió. Ok, ahora sí, pues. Bueno. Bueno, nos quedan 5 minutos. Ok. El otro tema que quería hablar con ustedes, que está muy relacionado, es la migración del leucocito. ¿Cómo migran los leucocitos? También este tema lo tomé básicamente del libro de Abbas, cómo migra el leucocito, qué es la migración del leucocito. El estudiante deberá ser capaz de definir cada uno de los términos que están aquí. Linfocitos efectores, reclutamiento, inflamación, selectina,
citocinas, reclutamientos, integrinas, quimiosinas, neutrófilos, monocitos, linfocitos vírgenes, OLP, pasos que median el reclutamiento. Entonces, ¿qué es la migración de leucocitos a los tejidos? O sea, ¿cómo migran los leucocitos desde la sangre a los tejidos? Entonces, hay tres principios generales de la migración de los leucocitos. Uno que tiene que ver con la inflamación, el otro que tiene que ver con la diferenciación en linfocitos efectores y un tercero que tiene que ver con la inmunidad celular. En el caso de la inflamación, ya lo hemos visto, los neutrófilos y los monocitos que surgen de la médula ósea migran a las células infectadas y dañadas. O sea, eso es lo que es la inflamación, esa migración de neutrófilos y monocitos a las zonas infectadas y dañadas. ¿De dónde salen? De la médula ósea. El segundo principio, que es la diferenciación en linfocitos efectores, también los linfocitos T y B vírgenes, que surgen, son maduros, pero están vírgenes, surgen de la médula ósea o el timo. Porque médula ósea, ¿quién es? El linfocito B. Timo, ¿quién es? El linfocito T. Migran a los tejidos linfáticos secundarios. Y en el caso del principio de inmunidad celular, los linfocitos T efectores y memoria migran a las zonas infectadas o dañadas. Entonces, hay varios conceptos que debemos tener claro. Reclutamiento. ¿Qué es reclutamiento? Los leucocitos que no se han activado, se localizan en la circulación y órganos linfáticos. Solamente después que se activan se van a reclutar. Las células endoteliales también se activan. ¿Dónde se van a activar? La activación endotelial va a dar lugar a un aumento de la adhesividad. Y el reclutamiento de leucocitos y proteínas plasmáticas a partir de la sangre a los lugares de infección es lo que se conoce como inflamación. Entonces aquí tenemos varios conceptos importantes. Reclutamiento y activación. Solamente después que se activan los leucocitos es que se van a reclutar. ¿Quiénes también se tienen que activar? Las células endoteliales. Y cuando se han reclutado esos leucocitos y esas proteínas a partir de la sangre a los lugares de infección, es lo que se conoce entonces como el proceso de inflamación. Entonces, para que los leucocitos se activen, tienen que haber estímulos activadores, producto de microbios, células muertas y antígenos. ¿Por cómo se activan las células endoteliales? En respuestas a citocinas secretadas ¿por quién? Por los macrófagos. ¿Y cómo se va a dar lugar a la inflamación? La inflamación la va a desencadenar el reconocimiento de microbios y tejidos muertos de la respuesta inmunitaria innata y se van a ver reflejadas también en la adaptativa. Pero recuerden que la inflamación es producto del reclutamiento de leucocitos y proteínas plasmáticas a partir de la sangre a los lugares de infección. Entonces, en la migración de linfocitos, de leucocitos y células endoteliales, hay moléculas, las llamadas moléculas de adhesión. Las moléculas de adhesión son importantes en el reclutamiento de leucocitos. En la migración de los leucocitos desde la sangre a los tejidos, participa la adhesión entre los leucocitos circulantes y células vasculares. Entonces, ¿cuáles son esas moléculas de adhesión? Son las selectinas y las integrinas. Y cada una de ellas tiene sus ligandos. La selectina es una molécula de adhesión y va a mediar el paso inicial. Y se expresan varios tipos, P, E y L. Yo puse 2, pero son 3 tipos. Dependiendo de dónde surgen, de las plaquetas, del endotelio, o sea, dependiendo de dónde surgen. Y las integrinas son proteínas compuestas de 2 cadenas polipéptidas y son capaces, lo más importante aquí, que son capaces de responder a señales intracelulares, lo que aumenta su afinidad por los ligandos. Entonces, las quimiosinas, ¿qué son las quimiosinas de las cuales hemos estado hablando? Se nos va a terminar el tiempo, así que vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momentito. ¿Ok?
tu sistema inmune está funcionando adecuadamente, hay una serie de elementos que tienen que participar en esa carácter óptimo y eficaz. Y las citocinas juegan un rol muy importante porque ellas estimulan el movimiento de leucocitos y regulan la migración de los leucocitos desde la sangre a los tejidos. ¿Cuáles son algunas de las acciones biológicas de las quimiosinas? Son esenciales para el reclutamiento, estimulan el movimiento de leucocitos y su migración, participan en el desarrollo de los órganos linfáticos, son necesarios para la migración de las células dendríticas. Recuerden que las células dendríticas son las células presentadoras de antígeno. Las producen los leucocitos en respuesta a estímulos externos, participan en reacciones inflamatorias, regulan el tráfico de linfocitos y otros leucocitos a través de los OLP, que son los órganos linfáticos primarios, y también desde los lugares de la infección hacia los ganglios linfáticos que los drenan. Entonces son importantes en todas estas acciones de estimular el movimiento del leucocito y regular esa migración. O sea, que no solamente estimulan el movimiento, sino que regulan. ¿Y dónde lo regulan? Esos leucocitos deben ir desde la sangre a los tejidos. Y son importantes para que se den todos esos componentes para que se dé una respuesta inmune. Entonces, ¿cuáles son los pasos que se deben dar en el reclutamiento, que median el reclutamiento de los leucocitos? Son 4 pasos. Ustedes pueden buscar una figura en el libro de Abbas, que es bien interesante sobre estos 4 pasos. Son 4 pasos. Rodadura, activación de integrina por quimiosina, adhesión estable y migración a través del endotelio. Son los 4 pasos que van a mediar el reclutamiento de los leucocitos. ¿Qué pasa en la rodadura? ¿O qué lleva lugar en la rodadura? Es el paso en el cual los leucocitos van vamos a decir, van a pasar sobre el endotelio y está mediado por selectinas, que son moléculas de adhesión. El segundo paso, que es la activación de la integrina por quimiosina, hay un aumento de la afinidad de las integrinas mediado por las quimiosinas. El tercer paso en el reclutamiento de los leucocitos es la adhesión estable. Ahí va a haber una adhesión estable ¿de quién? De los leucocitos, y esto va a estar mediado por integrinas. Y el último paso es en el reclutamiento de los leucocitos es la migración a través del endotelio a través de un proceso que se llama transmigración. Entonces, importante, ¿dónde actúan las selectinas, las integrinas y las quimiosinas? En la rodadura son las selectinas. En la activación de integrina es por parte de las quimiosinas. En la adhesión estable participan las integrinas. Y en la última, cuando ya va a migrar a través del endotelio, es un proceso que se conoce como transmigración. Entonces son los 4 pasos a través del cual se va a dar o se va a mediar el reclutamiento de los leucocitos. Entonces, no solamente migran los leucocitos, va a haber una migración de todas las células. Migran los neutrófilos, los monocitos, migran los linfocitos T vírgenes, los linfocitos T efectores, los linfocitos T memoria, los linfocitos B vírgenes, todos ellos van a migrar. ¿Por qué? Porque eso no es un proceso estático. La respuesta inmunológica o inmunitaria no es un proceso estático, es un proceso dinámico y que requiere de receptores, de patrones, de células, o sea, requiere toda una serie de un marco de organización que va a garantizar que el proceso sea eficaz y que sea óptimo y que sobrepase los desafíos. Entonces, ahí les puse un poco qué es lo que hacen cada uno, se mueven, migran, tienen una capacidad de organización
importante para que cada cosa esté en su lugar. ¿A dónde deben migrar los linfocitos vírgenes? Por ejemplo, hacia donde está el antígeno. ¿Hacia dónde deben migrar las células presentadoras de antígeno? Ahí donde está el antígeno y los linfocitos vírgenes, llámense T o B, que son vírgenes y maduros. ¿Para qué? Para presentarse. ¿Para qué? Para que el linfocito se active. ¿Para qué? Para que el linfocito entre en proliferación y en diferenciación y en expansión clonal. ¿Para qué? Para que entre a ser efectores, para finalmente neutralizar al antígeno o al patógeno. Entonces es un proceso muy dinámico. Entonces aquí les había puesto una pregunta de examen pues para que ustedes la resuelvan. Eso no tienen que entregarlo, pero quería saber si tienen alguna pregunta, algo que deseen. Pero yo sí tengo una pregunta. ¿Preguntas? Ok. Yo tengo una pregunta. Dígame usted. ¿Quién me está hablando? Domínguez, Dígame, Domínguez. usted mencionó que los linfocitos T provienen del timo, ¿verdad? Sí. ¿Y los linfocitos B de qué provienen? Que no anoté eso. Eso no es un resumen. Bueno, eso lo dijimos en la clase pasada también. Eso lo dijimos en la clase pasada. La médula ósea. La médula ósea. ¿Eso era? Sí, profe, pero tengo otra pregunta. Dígame. La inmunidad innata, nacemos con ella, ¿cierto? Las funciones que usted mencionó es que ella elimina, reconoce y estimula, pero aparte de eso, ¿tiene alguna otra función? A ver, me gustaría que alguien más del grupo, si puede participar y le contesta. ¿Alguien más del grupo? O sea, porque la inmunidad innata, como usted mencionó, es la que hace que va formando como, impide que, como que combate la infección en el momento que ingresa en el organismo. ¿Cierto? Ok. Nosotros hemos estado hablando de la inmunidad innata desde el día 1, desde la primera clase. Y le hemos denominado como la respuesta temprana, nuestra primera línea de defensa. La inmunidad innata tiene a su cargo, o es responsable, la principal forma la principal vía es a través de la inflamación y de la respuesta antivírica, que lo acabamos de ver, la respuesta antivírica. Entonces la inmunidad innata, además de tener esos dos principales roles en la inflamación y en la respuesta antivírica, también la inmunidad innata prepara y trabaja en una alianza de colaboración para que se genere la inmunidad adaptativa. Entonces, siendo la primera línea de defensa, es la inmunidad temprana, la que se genera en horas, pero no tiene memoria. Entonces, ella, todo el trabajo que va a realizar, todo el esquema que va a realizar, lo realiza a través de sus células, que también tiene células en común con la inmunidad adaptativa. Entonces, es importante que incluso el complemento, ya eso lo vimos hace un momento, el complemento también, para el complemento también participa la inmunidad innata. O sea que la inmunidad innata tiene una gran cantidad de características de apoyo del sistema inmune. Y es la inmunidad con la cual podemos nosotros de alguna manera responder ante una agresión en forma temprana. No sé si con eso te contesto tu pregunta. Sí, profesora, sí. Gracias. Okay. ¿Alguien más? Profesora, yo, Ashley Hernández. Dígame, No Ashley. entendí muy bien cuando usted estaba explicando lo que era el proceso de reclutamiento, como las fases que pasaban.
Sí, profesora. Okay. El leucocito, los leucocitos tienen que reclutarse. Entonces, ¿por qué? Porque el reclutamiento, si nosotros vemos el reclutamiento, es importante para poder que el leucocito se mueva y migre desde la sangre a los tejidos. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? El leucocito debe migrar hacia donde lo necesitan para participar en las reacciones inflamatorias. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profesora. Ok. Entonces, ¿cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? A través de una serie de pasos que van a mediar ese reclutamiento. Recuerden que dijimos que el reclutamiento es importante porque, vamos a ver, ok, porque cuando nosotros reclutamos los leucocitos y proteínas plasmáticas, eso va a dar lugar a la inflamación. Y la inflamación la desencadena, obviamente, el reconocimiento de microbios y tejidos muertos en la respuesta inmunitaria innata. Pero me alegro que me hayas hecho esa pregunta porque ese proceso de inflamación que se genera en la inmunidad innata se va a refinar, se va a mejorar en la respuesta inmunitaria. Pero vamos acá a donde me preguntaste. Entonces, por eso es importante ese reclutamiento, porque eso es lo que va a generar esa gran defensa de la inmunidad innata. Entonces, ese reclutamiento, ¿cómo se va a dar? Se va a dar a través de 4 pasos. Rodadura, activación de integrina, adhesión estable y ya finalmente la migración a través de quienes participan en la rodadura. Participan las selectinas, participan moléculas de adhesión. Entonces el leucocito va a rodar sobre el endotelio y ¿quién la va a ayudar? La selectina. Y dijimos que ¿quién era la selectina? Es una molécula de adhesión que van a mediar el paso inicial. Nosotros vemos, este es el paso inicial, la rodadura. Después sigue la activación de integrina. La integrina es la otra molécula de adhesión. ¿Y quién la va a activar? Las quimiosinas. Entonces, ese paso ahí aumenta, hay un aumento de la afinidad de las integrinas en esa activación que está mediado por quimiosina. Entonces, ya tenemos las 2 moléculas de adhesión, las selectinas y las integrinas. Y ahí viene el tercer paso, que es la adhesión estable. Entonces, esa adhesión estable, obviamente, está mediada ¿por quién? Por las integrinas, que fueron activadas ¿por quién? Por las quimiosinas. Entonces, ya hay esa adhesión estable de los leucocitos, ya están adheridos, están estables, y entonces empieza la migración a través del endotelio, lo que se conoce como transmigración. Y al migrar a través del endotelio, obviamente, al migrar a través del endotelio, entonces nosotros vamos a ver que se van a reclutar, van a participar, toda esa migración van a participar las quimiosinas o las citocinas, que son una parte de ellas, al lugar de la infección, y ahí aquí tenemos las quimiosinas que son esenciales para el reclutamiento, para el movimiento de los leucocitos. O sea, todos esos son elementos que son importantes para que se dé, ¿qué cosa? Ese reclutamiento de los leucocitos. ¿A través de qué? De rodadura, de activación, de adhesión y de migración. No sé si ahora te queda más claro. Sí, profesora. Entonces, el que va a estar migrando va a ser el leucocito y las moléculas van a encargarse nada más de activar para que pase por ese proceso. Ajá. Okay. Gracias, profesora. Hay pasos y hay elementos y hay moléculas que van a ayudar todo eso, y ellas, como puse ahí, las selectinas, integrinas y las quimiosinas, todas actúan en un concierto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces hoy no vamos a tener sesión de preguntas. Sigo teniendo mucha inasistencia.
Y yo no llamo al principio, estoy llamando durante las clases y sigo teniendo mucha inasistencia. Así que yo voy poniendo mi rayita. Desafortunadamente tengo que ir poniendo mi rayita. Buenos días, profesor. Es que a mí no me ha llamado en toda la clase. Sí, la llamé. Villar. Sí, señora, ahí la tengo. No lo escuché, profesora. Sí, A mí la tengo. tampoco me ha llamado en la clase. ¿Quién es a mí tampoco? Domínguez Helio. Sí, lo llamé. Sí, lo llamé. Profe, disculpe. Fíjese que cuando tengo un estudiante o más de un estudiante con el mismo apellido, lo tengo aquí identificado con su primer nombre, para evitarme que como me ha pasado, que llamo a uno y es el otro. Entonces, por ejemplo, a Rodríguez Ivanka y Rodríguez Luis lo tengo identificado con sus primeros nombres para evitarme eso, pero sí, yo los he llamado. En algún momento de la clase los llamé, ya sea para... Hoy se fue más bien lectura, no llamé para asistencia, llamé fue para lectura. Profesora, ¿y yo, Selena Domínguez? También la llamé. También la llamé. Profe, yo creo que no. Dígame. Y no lo estoy haciendo al inicio de la clase, fíjense, no lo hago al inicio de la clase porque tanto ustedes como yo podemos tener algún inconveniente al inicio de la clase, lo hago durante la clase. Y hoy solamente hice fue para lectura y bueno, tendremos que ir poniendo un poquito más de empeño con eso. Yo les voy a solicitar, igual que les puse en el correo, que revisen el material, por lo menos denle una leída para que sepan de qué estamos hablando, qué palabras nuevas hay, para que las podamos leer sin dificultad. Yo les voy a solicitar que por favor vayan haciendo eso. Entonces, vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Les agradezco muchísimo la participación, las preguntas. Yo he tomado nota de los que me han dicho pues que finalmente sí llegaron. Pero fíjense que la misma pantalla me indica a mí que me faltan estudiantes. La misma pantalla me lo indica, que me faltan estudiantes. O sea, esta es una clase que tiene 41 estudiantes y yo tenía que 30, 32, o sea que faltaban estudiantes. Faltaban estudiantes, obviamente faltaban. Y se mantuvo así durante toda la clase, hasta ahorita se mantiene así. O sea que faltan estudiantes. Me faltan estudiantes. Y bueno, a mí lo que me interesa es que escuchen la clase, que lean, que si tienen alguna pregunta como la que tienen hoy, que las agradezco porque eso les puede ayudar a otros, pero necesito una participación más de ustedes en ese caso. ¿Ok? Y no se preocupen ni Elliot, ni Selena, ni... ¿Quién era la otra? Villar. Villar. Sí, ya lo vi. Ok, entonces nos veríamos en la próxima semana. Ya viene un examen pronto, así que la otra semana sí vamos a tomar un tiempo para preguntas. Y lo voy a hacer en la primera parte de la clase, así que ya saben. Profesora, dígame usted. Iba a decirle algo. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Domínguez Helio. Bueno, profesora, es que lo que pasa es que yo estuve las 2 horas esperando que usted me llamara para leer y, bueno, la verdad estuve aquí toda la clase y también hice un resumen y todo lo que se estaba explicando de la clase. Creo que usted me llamó mal por mi nombre. Te digo Domínguez, pero creo que dijo un nombre y yo no dije nada porque, bueno, pensé que era la compañera. Hay 2 Domínguez aquí, 3 Domínguez. No sé. No, hay 2 Domínguez, Selena y Elliot. No hay más. Y ya les digo, los tengo por nombre. Cuando tengo el apellido repetido, lo tengo por el nombre para evitar precisamente que entre en conflicto, pero no se preocupe, le agradezco su aclaración. ¿Ok? Haciéndole la observación, pues porque la verdad el nombre que escuché yo me quedé en 0 y pues Elliot Domínguez. Sí, gracias, yo lo tengo aquí, ahí lo tengo, Elliot. Gracias, profesor. Elliot Domínguez. Ok, está muy bien. Entonces nos veremos la próxima semana y trabajen su tarea.
El artículo es grupal, alguien me preguntó, ¿es grupal? Cuando es individual yo lo voy a decir, este artículo es grupal. Léanlo, está bien interesante y corto, no es tan largo. Así que nos veríamos la próxima semana entonces. Ya es la mitad, la mayor parte se fue, así que a los que se quedaron hasta el final, miren, ya ahorita nada más tengo 26 estudiantes. Se van, o sea, se van. Ok, entonces a los 26 estudiantes que todavía están, les doy buenos días, que tengan una excelente semana y nos vemos la otra semana. Ok, saludos. Chao, profe. Chao, profe, cuídense. Cuídense. La próxima semana. 26, ok.